La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Pensando un poco en la fecha de hoy, es que preparé una enseñanza basada en el Día del Trabajo. Porque quiero, a manera de enseñanza más que predicación, reflexionar en lo importante de lo que es el trabajo, lo importante que es tener trabajo, lo necesario que es trabajar. Pero para hacerlo me gustaría compartirles un poco, muy brevemente, pero que tal vez sea su primera vez que lo escuche, o si ya lo escuchó lo reafirme. ¿Qué se celebra o qué se conmemora el día de hoy? Digo conmemora más que celebrar, porque uno celebra el nacimiento de un niño, una alegría, no una tribulación. Uno recuerda, conmemora el Día del Trabajo. El 1 de mayo fue una fecha culminante allá por el año 1886, cuando se estaba gestando en Estados Unidos y otra parte de Europa la explotación a los trabajadores. No habían leyes laborales positivas, porque estas leyes laborales eran esclavizantes. Los niños trabajaban desde los 8 años y trabajaban 8, 12 y hasta 16 horas. Nehemías, ¿cuántos años tiene usted? 8. Imagínense a Nehemías trabajando en una mina, cubierto de carbón, y ni los dientes se le podrían ver, y tener que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues eso se daba en las fábricas, en las minas, en los negocios, en las diferentes empresas que habían en Estados Unidos y en Europa. Pero ese sábado 1 de mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, hubo una guerra, una batalla, una contienda para lograr de alguna manera tener libertades, de alguna manera tener ventaja. Es decir, que su horario, que su medicina, que su salario pudiese ser mejorado. Porque el hecho de que trabajaran 12, 14 y 16 horas no era que le pagaban más, no, le pagaban lo mismo. Pero aquel 1 de enero, que cayó un día sábado, se organizaron en Chicago de no trabajar y manifestarse. Imagínense que se manifestaron en un día sábado. Ni siquiera lo hicieron lunes, fue un sábado. Y hubo un ataque con la policía. Disparos fueron, disparos vinieron, y murieron 2 de los huelguistas. El día siguiente, ¿cómo explicarme? En una fábrica se llamaba McCormick, hubo otra manifestación y de ahí murieron otros. Por la policía murieron los huelguistas, y algunos policías murieron también porque se dispararon entre ellos y fuego cruzado entre policías con policías. Y para el lunes 3 de mayo estalló la mayor de las manifestaciones, y se conoce como la revuelta de High Market. Y esta revuelta llegaron a morir muchos policías, muchos huelguistas, y 5 huelguistas fueron detenidos, fueron llevados a juicio y condenados a la muerte. Y entonces, a partir de esa lucha tan grande que hubo en ese lugar, Chicago, se creó una verdadera necesidad que se normalizara las horas de trabajo, los salarios y las edades de las personas que iban a estar trabajando. Esa cantidad de heridos, esa cantidad de muertos, fue la sangre que marcó para lo que hoy conocemos como el Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo no solo se celebra en Costa Rica, se celebra en muchísimos países.
Estados Unidos no lo celebra en esta fecha, lo celebra en septiembre. El día del Labor Day, que llaman ellos. Esto lo traigo a colación porque el trabajo es algo tan importante que llega un momento en que uno toma lo que decía aquella canción del negrito del batey. ¿Se acuerdan ustedes? Los que son aquí más grandes y más viejillos se acordarán de la canción del negrito del batey. Él decía que él no trabajaba porque el trabajo era para el buey. Porque él consideraba el trabajo una maldición, un castigo de parte de Dios. Y así crecimos pensando que el trabajo es una carga, una maldición, una sacada de clavo de parte de Dios con la humanidad. La verdad es que el primero que trabajó en la historia de la humanidad y de la historia del mundo fue Dios. Él fue el primero que trabajó. Y entonces hay un pasaje, o hay dos pasajes. Quiero leer primero el pasaje de Génesis 2. Génesis 2, capítulo, verso 2 y verso 3. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El primero que trabajó fue Dios. Y esa es una ventaja, porque uno debe entender que lo que Dios maldijo no fue el día, sino que la tierra iba a estar más difícil de labrarse. Iba a estar más difícil que diera fruto. Antes crecían sin nada, antes crecían sin un esfuerzo. Y le dijo: vas a tener que sudar para trabajar. Pero no era una maldición a él, sino a la tierra, que es lo que la Biblia enseña. Hay otro pasaje ahí seguidito, Génesis 2:15. Dice: y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí no había sido todavía Adán señalado de castigo por lo que Eva y él hicieron. Pero Dios, al ser el creador, al ser él el formador de todo, uno entiende que él es el primero que trabajó y luego preparó al hombre para que el hombre trabajara. Es decir, que hoy usted y yo trabajamos porque Dios nos hizo a semejanza de él. Somos iguales en su semejanza a él. Porque él trabajó, nos enseña el valor del trabajo. Conocí una persona que desde que yo lo conocí, nunca trabajó. Y lo conocí hace casi 20 años. Ya murió. Pero por 20 años yo escuché a su esposa, escuché a sus hijos, escuché a las cuñadas, escuché a los familiares decir: ese fulano nunca trabajó. Yo no sé cómo hizo. No sé cómo hizo, honestamente. Entonces, cuando Dios hace el universo y luego decide colocarnos en la tierra para que nosotros hagamos la parte de esa labor, es porque Dios tiene un plan especial con el trabajo. Entonces, le reafirmo, el trabajo no es una maldición, es una bendición. Y qué rico se siente el 15 o el 30, ¿verdad? Cuando pagan. Qué rico, ¿verdad? Cuando uno hace algo y dice: wow, me lo gané. No se lo estoy robando a nadie. Nadie tiene por qué mantenerme. Yo me autosostengo. Ese es el trabajo, una bendición. Pero también el trabajo, les digo, es un deseo, es un diseño del plan divino. Es decir, Él quiere que usted y yo trabajemos. Por eso nos da 2 manos. Por eso nos da 2 pies. Por eso nos da la fuerza. Somos diferentes al resto de la creación. Mire, apréndase esto. Si el mono y la mona hubiesen pecado en el huerto del Edén, nada pasa. Si la jirafa se pelea con el jirafo y le hace el divorcio al jirafo, nada pasa en la humanidad. Si la luna no quiere salir y se enoja con el sol, nada pasa. Pero todo cambia porque el hombre peca
y al pecar afecta al resto de la humanidad, afecta al resto de la creación, afecta al resto del plan de Dios. Entonces, lo que era una bendición, algunos lo han tomado como un castigo de parte de Dios. Y entonces usamos el término, o usan ese término, voy para el yugo. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? ¿A dónde vas? Allá, al yugo. Decía una persona en días pasados y me llamó la atención. Dice, alguno dice que sale muy cansado de trabajar y tiene razón, pero es mejor estar cansado por trabajar que por buscar trabajo. Y yo digo, wow, es toda la verdad, es toda una verdad. Entonces, hay un pasaje que no se los di, que es Juan 5:17. Me gustaría que me lo pusiera. Juan 5:17. Jesús le respondió a los fariseos, a los que estaban a su alrededor: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, cuando la Biblia nos enseña que el Señor hizo el universo, toda la creación, y al séptimo día Él descansa, no significa que Él dijo, bueno, ahora sí a descansar, ya hice lo que tenía que hacer y se pone y se acuesta en una nube. No, Jesús dice, en el Nuevo Testamento han pasado cientos, miles de años entre cuando Él crea, cuando llegan al Nuevo Testamento, y Jesús dice, mi papá sigue trabajando. Y yo también. Y yo también. Entonces es algo que el trabajo es un ejemplo de lo que es la dignificación del hombre. Entonces, tu trabajo refleja a Dios cuando tú haces las cosas con excelencia. Con todo lo que tú haces, y lo haces bien, con excelencia, usted refleja esa característica que Dios puso en su vida cuando lo creó. Porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Y Dios no hizo nada mal. Dios no hizo nada mal. No se equivocó con Adán y con Eva. Se los advirtió. De todo pueden de comer, pero de este árbol que está aquí, de este no, papito, de este no. Todo lo demás sí. Pero cuando a nosotros nos dicen no toque, no venga, vamos. No lo diga, lo contamos. Nos dicen un secreto. Fulano, usted me guardará un secreto. Ah, claro, cuente conmigo. Le cuentan el secreto y ese hombre ni puede dormir. Ya le da congoja, porque es el tener esa presión de un secreto que nadie más sabe que aquel y yo. Es una angustia que existe, que la persona al primero que se encuentre, mira, te puedo contar algo, pero es un secreto, no lo puedes decir. Y ahora le lanza la prueba de la dificultad al otro. Entonces, cuando Dios nos crea, Dios nos hace, Dios nos da una cualidad. La cualidad es que el Señor nos ha puesto en cada una de nuestras vidas una capacidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Hacerlas bien. Y mi mamá decía, si no lo va a hacer bien, vuélvalo a hacer. Si no lo va a hacer bien, vuélvalo a hacer. Porque cuando le dicen a uno, si no lo va a hacer bien, entonces no lo haga. Entonces no lavábamos los trastos bien, no arreglábamos la cama bien, no barríamos bien, porque así nos quitábamos. Si no lo va a hacer bien, no lo haga. Ah, bueno. Pero si no lo va a hacer bien, vuélvalo a hacer. Y entonces uno tenía que arreglar la cama 2 veces. Porque la primera solo cogió la sabanilla, la tiró encima, puso la almohada, metió los bordes y va jalando, ¿verdad? Pero cuando mi mamá ve aquello que le hace hacia la sábana y está todavía la cobija doblada. Si no lo va a hacer bien, vuélvalo a hacer. Dios te dice esta noche, o hace las cosas bien o las haces bien. Todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y tu trabajo es una bendición. Es una bendición. Pero también el trabajo nos dignifica. Nos dignifica. Génesis 1:27, porfa. Y creó Dios
al hombre, a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios se tomó el tiempo. Dice el dicho que echando a perder se aprende, ¿cierto? Por eso cuando Dios hizo al hombre, le enseñó esa parte masculina, varonil, de fuerzas. Y después hizo a la mujer, la mujer es una versión mejorada del hombre. Y tienen que entender que Dios lo hizo así. Yo lo veo. No es que no sea un Superman ni el Capitán América, pero cuando hay un frasco que no se puede abrir, yo termino abriéndolo. Porque mi esposa me dice, abrímelo. Es que no puedo con la mano. Algo hay en nuestra mano que nos da una fuerza de torque buenísima para poder abrir. Y cuando uno está con varias personas, varios hombres en un lugar y le toca abrir una gaseosa y uno la hace y ya tiene hasta rojo esta parte y no la puede agarrar, no la puede abrir, dice otro, préstame. Y ese segundo la abre y dice, ya la agarró cansada, así que no. Pero hay una cualidad en nosotros los hombres que es el trabajo físico. Escuché una frase, no sé si es verdad o no, que Mike Tyson, el peleador aquel, le mandó a decir a aquel hombre que peleó en los Juegos últimos en Francia, Juegos Olímpicos en Francia, le mandó un recado, le dijo, yo me siento mujer, pero quiero pelear contra usted que se siente mujer, a ver cómo nos va en el ring. Cuando yo vi eso, yo dije, mira, es que el hombre somos fuertes y somos chambones, somos groseros. Cuando jugaba de niño con mis hijos Andrés y Andrea, nosotros decíamos a Andrea, no se meta porque la vamos a golpear. Porque Andrés y yo jugábamos de empujarnos, de tirarnos, de jalarnos, y entonces ese tirarse y no tirarse, le decíamos a Andrea, no se meta, porque ella quería jugar y salía llorando. ¿Por qué? Porque para mí agarrar a Andrés y usábamos una frase, que solo era nuestra frase. Cuando yo agarraba a Andrés y a Andrés ya le dolía, él no quería rendirse, porque no decía rendirse, ¿verdad? Pero él decía, porque era la frase nuestra, con pan con mantequilla y queso crema. Esa era la clave para que lo soltáramos. Entonces yo lo agarraba, le torcía el brazo, lo mordía, lo empujaba y él hace rato ya casi llorando decía, pan con mantequilla y queso crema. Yo lo soltaba. Ya esa era la clave. Ahora él se venía contra mí y me agarraba y con solo que me tocara el codo yo decía, pan con mantequilla y queso crema. Me decía, no se vale, se tiene que aguantar. Ok. El hombre tiene una cualidad de agarrar, de aguantar. Por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza, que somos diferentes a las mujeres. Aún para el trabajo físico, aún para el trabajo que tengamos que hacer. Amén. Entonces el trabajo dignifica. Ustedes y yo cuando tenemos trabajo o ya somos pensionados o no tenemos que hacer otra función más que esperar, esa es una dignificación. Por eso cuando en el parqueo de cualquier negocio hay un dibujo ahí que dice que ese campo es reservado para las personas de la tercera edad, esa es una dignificación al que es adulto o adulta, de esa edad especial. Cuando una persona que no tiene esa cualidad coge ese campo, le está diciendo a la persona que necesita ese campo que es una vergüenza, que él no necesita ni merece eso. Yo sí, aunque sea más joven, o yo sí, porque llegué primero. Dios no es así. Dios dignifica al hombre, Dios dignifica a la mujer en el trabajo. Amén. Otro pasaje, Salmo 139, el verso 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, le dice el salmista. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Es eso que tú estás haciendo. Creaste el cielo con sus estrellas, con sus soles, con sus galaxias, con sus meteoritos, con su expansión tan tremendo que es el universo. Todo eso que hiciste me lo enseñas a mí,
que tengo la cualidad y la capacidad también de ser creador. También de ser uno que pueda hacer, porque me diste la capacidad y dijiste que yo soy hecho a su imagen y hecho a su semejanza. El valor del hombre y del trabajo no está en el tipo de trabajo, sino en la capacidad de hacer ese trabajo, hacerlo bien. Hoy vi un video pensando en esto para compartirles. Lo hablaba un poquito la semana anterior sobre darle la honra a Dios y cómo darle la honra a Dios, que estaba tratando de enseñar el domingo anterior. Y les dije que uno le da la honra a Dios cuando uno le da a Él lo que a Él le pertenece y a Él le agrada. Y una de esas cosas es que nosotros no dignificamos al que recoge la basura. Creemos que es más importante Ronaldo o Messi. Y la gente se metería al estadio por una ventana durante 3 días con tal de que Messi se saque una foto con él. Porque dignificamos eso, pero no al que recoge la basura. Entonces, tratando de pensar un poco en eso, hoy estoy viendo unos videos para ver cuánto uno dignifica al Señor de la basura. Entonces, me observé a un niño que se para a la orilla de la acera esperando que venga el camión de la basura, y él brinca y se emociona, y siempre el señor del carro le suena la corneta y él se baja, recoge la basura y el niño pega brincos de alegría y abraza al Señor. Un día el señor, el del carro de la basura, le trajo un regalo al niño, le trajo un tráiler. Y así, entonces, él se sentía tan bendecido porque un niño se paraba en la acera a esperar lo que pase el camión que huele feo, y él huele feo y huele a basura, pero el niño se siente orgulloso porque ese hombre le está haciendo un favor a la casa sin darse cuenta a él. Dios dignifica el trabajo, no es lo que hacemos, ni es el tipo de trabajo, es la manera como uno entiende lo que es el trabajo para nosotros. Hace muchos años, en la casa grande, los que la conocieron, teníamos un cuarto de máquinas con el que hacíamos el trabajo de las piscinas, que se limpiaba, etcétera, etcétera. Pero colindábamos con un riachuelo que en cierta época de verano se crecía y se nos metía el agua a esa parte y olía muy feo. Era puro barro, era desagradable, pero había que meterse allí. Entonces un día le dije a una persona: fulano, ¿usted me ayudaría a hacer un trabajo el próximo sábado? Me dice: claro, pastor, que sí. Y yo lo esperé el sábado porque nos íbamos a meter ahí al cuarto donde el agua se empozaba y olía bien feo. Cuando yo lo veo llegar, tenis blancas, medias blancas, short blanco, camiseta blanca, parecía un jugador de tenis. Sí, parecía un jugador de tenis. Y cuando yo lo vi, yo dije: él no sabe a lo que viene. Él no sabe a lo que viene. Entonces, el trabajo es muy dependiente de cómo yo lo vea. Entonces, la persona que vende un café detrás de un mostrador es tan importante como aquella que se para así, se saca fotos y las envía. Es tan importante el que recoge la basura como el que echa la basura. Es tan igual la persona que hace un trabajo por paga o hace un trabajo porque le gusta hacerlo. Yo no sé si han visto en TikTok un hombre que le corta el zacate a la gente simplemente con el deseo de que le permita grabar. Entonces él limpia todas las propiedades, recoge todo el zacate, limpia la acera, hace el corte, porque él lo que está buscando es hacer un video para subir a las redes. Ese es su pago, permiso nada más. Ese es cuando uno aprende a hacer las cosas para darle la gloria a Dios sin esperar nada a cambio. Efesios capítulo 6, verso 5 y verso 6. Entonces, cuando uno habla de dignificar, vean lo que dice este pasaje. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, trasládese a ese momento. ¿Qué estaba sucediendo para que Pablo les envíe esa carta? Le dice: siervos,
obedeced a vuestros amos terrenales. Y le dice, con temor, con temblor y con sencillez. Como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agregar a los hombres, sino como siervos de Dios. Perdón, agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Yo le digo, vamos a repetirlo otra vez. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Quito la palabra amos y le pongo la palabra profesor. Y leámoslo en voz alta, con la palabra profesor. No, alumnos o padres de familia, obedeced a vuestros profesores terrenales con temor, con temblor, con sencillez de vuestro corazón. Si usted le quita eso y le pone ahora al chofer del bus, digámoslo, el chofer del bus. Clientes, ustedes son clientes, ese sube al bus, ¿verdad? Clientes, obedeced a vuestros choferes terrenales con temor, temblor y sencillez. Usted lo puede poner con cualquier profesión. Pablo usa esclavo porque en esa época había esclavos. Hoy decimos que no los hay. A veces hay esclavos sexuales, a veces hay esclavos de trabajo que los traen de otro país y los tienen ahí trabajando sin salario y sin nada. Pero Pablo habla de la importancia que el amo reciba el respeto de aquel que es el esclavo. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Estados Unidos acaba de cambiar la ley en algunos estados. El profesor y el maestro y el director de la escuela vuelven a recuperar la autoridad en el aula. Un profesor que se vea interrumpido, molesto por un malcriado, un estudiante altanero, tiene la autoridad para decirle, se sale de mi aula y no lo quiero ver más. Entonces dice la persona que promulgó esta ley que siempre van a haber 5 o 6 chiquillos que molestan en el aula, pero hay 25 que se portan bien. Y por esos 25 hay que volver a formar. Es decir, la dignificación es el profesor tiene la autoridad. No el papá. Ustedes son padres y yo soy padre. Pero muchos van al colegio a pelearse sabiendo que lo que tienen en la casa no es un cromo. Lo que tienen es, mire, que si en la casa no se los aguantan, decía alguien, quien no encuentra mamá en la casa, lo encuentra en la calle. Y hay profesores que el guila le ofende con malas palabras, le grita improperio, le estalla las llantas al carro, le raya todo. ¿Y qué? Y no se puede hacer nada porque el alumno, no, hoy es el día en donde vamos a dignificar al que es el que encarga de eso, el maestro, el director, el policía, el del tránsito, el de la basura. Hay que dignificarlo como queremos dignificarle a usted también. No importa si somos choferes. No importa si tenemos que limpiar el piso. No importa si somos bodegueros. No importa si somos este trabajo humilde. No, lo que importa es que uno reconozca que esa persona tiene un valor y un derecho, y no necesariamente por lo que hace, sino por lo que representa. Un hijo de Dios creado a la imagen y semejanza de Él. ¿Amén o no amén? El trabajo es una forma de servir a Dios. Qué interesante. El primero que trabajó fue Dios. El Señor dignifica el trabajo. Pero ahora el tercero, el trabajo es una forma de servir a Dios. Y lo tengo para compartírselo con Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Wow. Todo lo que hagáis. ¿Qué es todo lo que hagáis? Todo. Todo lo que uno haga debe de hacerlo como para agradar al Señor. ¿Sabe por qué?
Porque viene una recompensa, lo que es el siguiente verso. Cuando uno todo lo que hace, lo hace de buena gana, agradecido, bendecido y lo hace bien, Dios agrega una bendición, además de tener trabajo, una bendición adicional. ¿Qué es lo que dice el verso 24? Porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Toda labor hecha, toda labor que usted haga, mire, si hace una obra para el Señor, puede ser evangelizar, pero también puede ser acompañar a alguien al hospital. Puede ser que usted diga, voy a hacer esta sopita a Julana de tal, siento hacer esta sopita a Julana de tal. Todo eso que usted haga, Dios se encarga de bendecirle. Dios se encarga de multiplicar. Dios se encarga de darle lo que uno necesita. Entonces, el trabajo es una forma de alabar a Dios, sirviendo al prójimo, sirviendo dignamente a las personas que están a nuestro lado. Yo conozco gente que tiene un corazón, que su corazón lo usa diciendo, acuérdese, cuando tenga la cita en el hospital me llama y yo la acompaño. Hay gente que le gusta estar metido acompañando a otro en el hospital. Otros tratamos de ni siquiera ir al hospital, pero ella le disfruta ir al hospital acompañando a alguien. Se lo voy a decir. Sí, con mis hermanos, con los vecinos, porque ella tiene un corazón. Mi hermana tiene una especialización en servicio social, en medicina. A él le gusta esa parte. Si usted compra una pastilla, pregúntele. Un tratamiento, pregúntele. ¿En cuál clínica la dan? Pregúntele. Ella que ya es pensionada, gracias a Dios ya se pensionó, pero ella ha sido un corazón noble. Mire, llevar a mi hermano Hugo todas las semanas, iba a Pérez Celedón, lo montaban en un carro y se lo traían, y se lo tenían a casa 4, 5, 6 días, lo llevaban a la cita. Luego a mi hermano Luis, también que estaba muy enfermo, igual desde las vacunas hasta las citas, hasta todo, mi hermana disfruta, anda, porque ese es su corazón. Entonces, ¿cómo Dios no la va a bendecir? Si Dios va a agregar a eso. Hay gente que le gusta hacer haciendo comida para darle a la gente. Yo le voy a hacer un ejemplo de alguien aquí en Pavas que no es amigo nuestro, así como amigo general, que se llama Mauricio. Mauricio es un hombre que lo que sea el Chepe se baña, fundador de Chepe se baña. Ahora ya no solamente jala borrachitos y drogadictos y los baña, los peina, los muda, sino que ahora está lavando San José Centro, el casco de San José, lo está lavando en las madrugadas. Ahí va con hidrolavadoras, con jabón, ahí va con desinfectante, lavando todas las calles. ¿Será que no le gusta dormir? ¿O será que tiene problemas en la casa y la esposa lo molesta? No, él tiene un corazón para eso y él lo hace y Dios lo ha bendecido en eso. Porque él tiene un interés por esa gente de la calle que se recomponga o para que se vayan algún día conociendo al Señor antes de partir hacia la eternidad. Entonces, el trabajo que hagas en la oficina, en el taller, en la cocina o manejando cualquier cosa, puede ser tu altar de adoración al Señor en ese trabajo. Entonces, wow, qué gente más buena, qué lindo. Hay gente que es especialista. Hace muchos años me acuerdo que en Semaco a uno le envolvían los regalos de Navidad. Y había gente especialista que envolvían con una elegancia ahí. Un día fuimos y la persona estaba seguramente cansada. Era el regalo número 500 que estaba envolviendo. Hizo un para allá y un para acá y la cinta fue y la cinta vino. Y hasta yo lo hubiera hecho mejor. Yo me acuerdo. Entonces dije, ¿para qué se lo va a llevar? Para irme regando las biles. Para ganarme 100 pesos del papel de regalo. Mejor lo hago en mi casa y no hago ese filón. ¿Usted sabe? Hacer fila durante media hora para que ella me envuelva una bola de fútbol. ¿Qué fue simplemente volver ahí papeles, punto. Okay. Pero todo lo que hagas, hazlo de buena gana. Que sepa que de parte de Dios viene una recompensa. El Señor, Dios fue el primero que trabajó. El Señor dignifica al que trabaja. Dios sabe que cuando usted trabaja, usted lo honra. Aquí hay un cuarto punto. La justicia y el descanso son una ordenanza, un mandato de Dios.
Todo trabajador necesita tener un tiempo de descanso. Todo trabajador. ¿Sí o no? Ok. ¿Quieren leer conmigo un pasaje en Éxodo? Todavía me quedan unos minutitos. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Vea lo que él dice. Acuérdate del día del reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Es decir, el día de reposo es necesario. El de usted puede levantarse un poquito más tarde. No tiene que llevar huilas a la escuela. Duerma un poquitito más tarde. Duerma un poquitito. Si puede, hágalo. Hágalo. Dice, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas al séptimo día es reposo. Pero dice, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero dice, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas de ustedes, el único día que tienen libre, lavan baños, lavan la ropa, planchan, cocinan, y al final terminó más cansada porque no descansó. Mire, el baño puede esperar, esa tanda de ropa puede esperar. La que no puede esperar es usted. Tiene que sacar un ratito. Es una orden de Dios. Y usted va a decir, pastor, yo no puedo. Sí puede. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se le haga una tertícolis así? O se le dañe un dedo, o una uña se le encarne. Ahí sí va a coger reposo, pero no puede hacer nada porque anda con la pata así todo el día con la... Entonces, ¿para qué descanso? ¿Me voy a entender? Es una orden de Dios, no es mía, no es del pastor. ¿Trabajen 7 días? No, trabajen 6. Y un día para reposar. Yo tuve un profesor que se llamó Brown, apellido Brown. Él era mi profesor de teología. Era un gringo, un misionero. Y él decía, devuélvase para atrás. Año 86. ¿A hoy cuántos años han pasado? Casi 40, ¿cierto? Él era profesor mío hace 40 años. Bronson dijo, ya era grande. Es decir, cuando yo me volví 40 años, él andaba por los 50. Andaba ahorita, si no se ha muerto, anda por los 90 o por ahí. Y él decía, yo viví mi infancia en un Estados Unidos de gente que no son progres, que somos, la iglesia nos decían los dinosaurios. Caray. Bueno, en la época donde decía él, se respetaba el domingo. Mi papá como pastor, decía él, nos prohibía usar la bicicleta. Nos prohibía salir a jugar fútbol o béisbol. Dijo, pero él no decía, es un día de reposo. Así que vaya, siéntese debajo del árbol, vaya a la hamaca, duerme en su cuarto, pero es un día de reposo. A los niños, entonces Bronson decía eso siempre. Y a mí me llamé Brown. A mí siempre me hizo clic allí. Qué importante que le enseñen a uno que el día de reposo es el día de reposo. A veces el día de reposo es el de más actividad. Yo no sé cómo hacer, pero tiene, amada y amado, sacar su ratito. A mí me gusta cuando alguien me dice, pastor, mire, no voy a poder estar porque voy a ir con mi familia a la playa. Digo, gracias, Señor. Lástima que no me invita y que yo no puedo. Pero nosotros nos alegra cuando nos dice, salí con mi familia. Yo, qué gozo, porque eso es el mandato bíblico. Dios bendijo el trabajo y su descanso. Amén. Entonces, vea lo que dijo Santiago, capítulo 5, verso 4. ¿Quién escribió el libro de Santiago? Santiago. Dice, vea lo que dice el hombre al que le pagan, al que tiene un salario.
Qué duro lo que él dice. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ejércitos. Esto es para los que son patrones, esto es para los que tienen empleados, tienen un negocio, una fábrica, qué sé yo. Dice, no podemos retener el salario del que trabaja, porque a los oídos del Señor ha llegado lo que estamos haciendo. Cuando uno va a hacer un trabajo, Glenn tiene una empresa y a Glenn le preguntan, Glenn, ¿cuánto nos cobra por ponerse aire y limpiarnos estos dos y pintarnos acá? Y él da que la cuenta y dice, sí, 125. Imagínense que Glenn hace todo eso y le sale el dueño y le dice, mira, no importa si te pago el sábado, pero el lunes, ¿usted cree que eso es justo? Le dice, la verdad es que no tengo plata ahora hasta el sábado. ¿Qué va a hacer Glenn? ¿Y qué se va a hacer? Págueme el sábado. Él sabe que ahora tiene que pedir un adelanto. Ya lo aprende. Estoy simplemente hablando un caso fortuito, simplemente un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que contrata y no le paga al empleado. Yo tuve un muchacho trabajando aquí en la ampliación que le di la obra a él y para los empleados le daba toda la semana la plata y un día me dijo un empleado, pastor, ¿usted podría hacerme un vale? Le digo, ¿cómo un vale? Yo no hago vales. El que se paga de pagarles a aquel, es que no nos ha pagado. ¿Cómo? Sí, de hace mes y medio no nos paga. Dice, porque usted no le ha pagado. Usted sabe, detenerle el salario. Y un día se le fueron los empleados. Yo quiero explicarme. Un obrero es digno de su salario. Y cuando uno no paga lo justo, Dios escucha. Es lo que dice la frase última. Dice, y los clamores de los que hablan, los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha y Dios se molesta. Por eso hay empresas que no levantan cabeza, porque hay mucha explotación. Dios condena la explotación. Por eso el 1 de mayo nació como una lucha por sus derechos civiles, sus derechos sociales, sus derechos de salud. No se puede poner bozal al buey que trilla. Merece comer, merece un salario de que trabaja, merece ser bendecido, merece, porque somos santos, pero somos justos y humanos. Y el que trabaja merece ser cancelada esa deuda. Entonces, a manera de conclusión y de cierre, el trabajo es sagrado. ¿Sabe por qué? Porque viene de Dios. ¿El trabajo tiene valor? Sí, porque fue hecho por Dios. El trabajar honra a Dios y tenemos que dar testimonio de eso. Le lanzo una pregunta a manera de conclusión a usted. ¿Usted agradece a Dios por su trabajo? Todos los días, todos los días. Qué duro cuando uno escucha en las noticias que del BAC despidieron 100 empleados de los niveles de gerencias y sugerencias. Cuando uno escucha que el INS despidió 100 personas y son 300 las que van para afuera. Qué difícil escuchar que empleados del periódico Extra fueron despedidos y de Canal 7 fueron despedidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca esperaban ser despedidos. Nadie espera ser despedido. Más bien hace planes para viajar, para hacer, para comprar, para vender, porque está pensando. Y de la noche a la mañana, el viernes casi siempre es que le dicen, mira, ya no te necesitamos, muchas gracias. Yo le digo, mientras tengamos trabajo, seamos agradecidos con Dios. Sí. 2, como conclusión, en lo que hagas, haz tu mejor esfuerzo para que tu patrón o Dios vean la calidad de cómo tú trabajas.
Y sé agradecido con Dios, con tus patrones, porque si no, otro fácilmente nos puede sustituir. ¿Cierto? Entonces, por más cansancio del lunes, hay que ir a trabajar. Por muy cansado que se sienta, hay que ir. Pero vaya con alegría. Vaya con alegría y agradecido porque tiene otra semana más para trabajar. Señor, todo lo que haga, lo haré de corazón, como si lo hiciera directamente para ti. Señor, hoy pongo a mis amados en este día del trabajo para que aprendamos a ser agradecidos contigo y con los que nos emplean. Porque, Señor, de eso depende nuestro sustento y el sustento de nuestra familia. Hoy te pido, mi Dios, que nos des siempre un corazón agradecido y que podamos, Señor, dar testimonio y no ver el trabajo como una maldición, ni siquiera ver el trabajo, Señor, como un yugo, sino, Señor, como la fuente de la bendición, conforme tú, de donde tú nos provees, Señor. Nos das salario, nos das aguinaldo, nos das regalías, todo, Señor. Hoy te pido por aquellos que no tienen trabajo, que tú les proveas, Señor, un lugar donde laborar, donde trabajar, y que pueda valorar ese trabajo, Señor, y agradecerte por lo que le dan. Señor, yo sé que quisiéramos trabajos de gerencia o de jefaturas. Padre, yo te pido un trabajo y una oportunidad para caminar. Después, Señor, vendrán los ascensos. Y cuando eso venga, Señor, es porque han visto en nosotros a personas que trabajamos aunque no nos vean. Que trabajamos bien aunque no se den cuenta que lo fuimos nosotros. Pero, Señor, si lo vistes tú te encargarás de bendecirnos con fuerzas y bendecirnos con gracia delante de ti y de los hombres. Padre, llévanos a casa. Guárdanos, Señor. Dirígenos, Señor. Y bendícenos con tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Viva el La primer fe amor! mueve montañas y eso tú